Un saludo para todos los niños y jóvenes de la Interamericana. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio de matemáticas con el cual van a poder afianzar conocimientos en geometría. El ejercicio es de nivel 8. Entonces nos dice el enunciado: Daniel construyó un triángulo equilátero y un pentágono, como se muestra en la imagen. Entonces podemos ver un triángulo equilátero que tiene el color azul claro y un pentágono con el color morado. Lo podemos ver aquí y en cada uno de sus extremos vamos a encontrar letras. Listo. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide hacer estos 3 puntos. Les recomiendo que pausen el video y traten de hacer el ejercicio. Entonces, aquí tienen los puntos y aquí tienen la información que nos da el ejercicio. Entonces vamos a resolver cada uno de los puntos. Vamos a tomar el primer punto y lo vamos a resolver. Listo, entonces vamos con el primer punto. El primer punto nos dice calcular el área del triángulo DHI y el área del triángulo ADB. Listo. ¿Cuál es el triángulo DHI? Entonces vemos la letra D, H y la letra I. Entonces voy a pintarlo para que lo puedan ver mejor. El triángulo que acabo de pintar es el triángulo del cual nos están pidiendo encontrar el área. ¿Cuál es la fórmula para el área de un triángulo? En este caso, como es un triángulo equilátero, para encontrar el área, nada más basta con multiplicar la base por la altura y dividirla en 2. Listo, ese es el área de este triángulo. ¿Cuál es la base? Como es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados son iguales, miden la misma distancia. Entonces, con encontrar cualquiera de sus lados, ya tengo la base. ¿Listo? Entonces, aquí nos dan las distancias que hay entre cada una de las letras que podemos ver acá. Y nos dan que la distancia DH, la distancia DH es de 7,1076. Listo. Distancia DH. Entonces, para que la puedan ver mejor, la distancia DH es la distancia de la D a la H, que es la que acabo de colocar con este color. Listo. Esa sería nuestra base. Y la altura ¿cuál sería? Entonces aquí vemos otro dato que nos dicen que la distancia FG es de 2,7528. ¿Qué es la distancia FG? La distancia FG es la distancia entre el centro del triángulo y el centro del pentágono y el extremo o la mitad de la base. Listo. Entonces aquí la voy a pintar de otro color. Vamos a coger este color y esta es la distancia FG. La distancia FG es de 2,7528. Listo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar toda la distancia? Si esta es la mitad, entonces quiere decir que la altura es 2 veces esto. Entonces vamos acá. Altura. Entonces la base sería la distancia DH, es decir, 7,1076. 7,1076. Y la altura entonces es 2 veces FG. ¿Por qué 2 veces? Porque la distancia FG es la mitad o está en el centro del triángulo. Es decir que para encontrar la altura total que yo necesito multiplicarla por 2. Es decir, es igual a 2 por la distancia que es 2,7528.
2,7528. Y listo, ya tengo la primera base y la primera altura. Y ahora voy a la fórmula. Entonces, como el área es base por altura, entonces la base ¿cuánto es? La base es 7,1076. La base es 7,1076 y la altura es 2. La altura es 2 por este valor que es 2,7528. 2,7528. Y listo, ya tengo el valor de mi área. ¿Cuánto es esto? Entonces calculo este valor y me da 7,1076 por 2,7528. Esto me da un valor total de 19,76 centímetros cuadrados. Listo, esta es el área 1. Ahora necesito calcular el área del triángulo ADB. ¿Cuál es el triángulo ADB? Entonces voy a volver acá. Listo, triángulo ADB. Vemos la A, vemos la D y vemos la B. Entonces el triángulo ADB es este. Este es el triángulo ADB. ¿Cuál es la base? La base sería la distancia de esta distancia, la distancia que mide cada uno de los lados del pentágono. Entonces, nos dice que EF es 2,4026. FG, AB. Entonces, AB nos dice que es de 4 centímetros, es decir, esta distancia A, que sería nuestra base, es de 4 centímetros y la altura ya la tenemos. Entonces, siguiente triángulo. Entonces, la base sería base 2, pongámosle acá. La base 2 es esta distancia AB, ¿sí? Que es de 4 centímetros, por la altura que nosotros ya la hallamos, porque la altura es la misma para el triángulo grande, es la misma para el triángulo pequeño. Entonces es 2 por 2,7528. Y así ya tenemos la base. Perdón, la base es esta. La altura es 2 por 2,7528. Listo. Entonces, ¿cuál es el área del siguiente triángulo? Entonces, el área va a ser igual a, como la base es diferente, entonces la base es de 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Porque es la distancia entre A y B. La altura es la misma del triángulo anterior. Entonces vamos a ver cuánto nos da este valor. Entonces este valor nos da 4 por 2,7528 y esto nos da un valor de 11,01. 11,0112. Listo. Estas son nuestras áreas. Entonces, la distancia del triángulo DHI es esta. Triángulo DHI. Y la del triángulo ADB es esta. Listo, así tenemos hecho nuestro primer punto. Listo, pasamos al segundo punto.
Segundo punto es este. Listo, entonces segundo punto. Dice, de acuerdo a la información de la imagen, el área del pentágono y el área del triángulo ADHI son. Mire que esta área ADHI ya la sacamos. Esta área ya la sacamos, mire. Aquí está. Es el área de 19,76 centímetros. Listo. Son iguales, diferentes, iguales y su área es un número irracional, diferentes. Entonces, primero tenemos que hallar el área del pentágono. ¿Cuál es el pentágono? De pronto ahí también el pentágono se puede ver un poco más claramente, pero sin embargo vamos a pintarlo para que quede más claro. Mira, el área que acabo de pintar es el área del pentágono. ¿Cómo se halla el área del pentágono? Entonces nos dice, según la fórmula, para encontrar el área de un pentágono es la que tengo acá. Entonces, el área del pentágono es el perímetro por la apotema sobre 2. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la medida de todos sus lados, pero como los lados de un pentágono son iguales, ya tengo la distancia AB. La distancia AB ya la tengo. Entonces, todos los lados van a medir esta distancia AB. Entonces, esta distancia de acá es la misma que esta distancia de acá, ¿sí? Es la misma distancia. Y es esta misma distancia. Entonces, con yo saber la distancia de uno de los lados, ya sé la distancia de todos los lados. Entonces, aquí ya podemos encontrar el perímetro, que es la suma de todos los lados, es decir, 5 veces la distancia AB. Entonces voy a ponerlo por acá. Perímetro. El perímetro es igual a 5 veces la distancia AB, que la distancia AB que es la distancia de uno de sus lados, es decir, 4 centímetros, bueno, sería 20. El perímetro es 20 centímetros. Listo. ¿Cuál es el apotema? El apotema es la distancia de entre uno de los vértices del pentagrama y el centro. Es decir, que el apotema es la distancia EF, la distancia EF que es la primera que nos dan. Entonces, esta distancia EF que vemos acá, ese es el apotema. ¿Listo? Entonces ya estamos listos para encontrar el área. Entonces, el perímetro es igual a, el área de ese pentagrama es igual al perímetro, que ya lo hallamos, que es igual a 20, por el apotema, que es igual a 3,4026, que es la distancia EF, es decir, esta distancia, 3,4026. 3,4026 sobre 2. Listo. Entonces, esto nos da igual a nos da igual a 34,026 centímetros cuadrados. Esa es el área. Listo. Ahora sí vamos a responder el punto 2. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Ahora sí vamos a responder el punto 2. Entonces, el punto 2 nos dice que de acuerdo a la información de la imagen, el área del pentágono y el área del triángulo son. Entonces, ya vimos que iguales no son, porque el área
del triángulo DHI es 19,76, mientras que la del pentágono es de 34,26. Entonces, todas las que dicen que son iguales, ya las descartamos. Entonces, la A y la C ya no son. Ahora, la B dice diferentes si sus valores son números racionales. Y la D dice diferentes y su valor es un número natural y un número irracional. Entonces, la D no es porque estos dos valores son números racionales, pero no son números naturales. Recordemos que los números naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, los números enteros positivos son los números naturales. Listo, entonces la respuesta a este ejercicio, a esta pregunta es la B. Diferentes y sus valores son números racionales. ¿Qué quiere decir racionales? Racionales que se puede expresar como un fraccionario o como una raíz exacta. Entonces ahí lo tenemos. Esa es la respuesta del segundo punto. Ahora vamos con el tercer punto. Listo. ¿Qué nos piden en el tercer punto? Nos dicen, si Daniel decide restar la medida DI con la medida DG, entonces debe restar. Listo. Entonces vamos a pasar este dato por acá. Listo. Nos dice esto. Listo, nos dice, si Daniel decide restar la medida DI, vamos primero a ubicar cuál es la medida DI. La medida DI es, bueno, vamos a pintarla acá con este color. La medida DI, perdón, la medida DI es esta, de la D a la I. Listo. Y la medida DG es la siguiente distancia. La DG es esta. Voy a volverlo a pintar. DG. Listo. De la D a la G. Listo. Ahora dice que decide restar. Dice, si Daniel decide restar la medida DI con la medida DG, entonces debe restar. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir DI menos DG. Entonces, ¿cuánto mide DI? Entonces, DI mide la misma distancia que mide DH. Y aquí DH ya la tenemos. Es decir, que DI mide una distancia de 7,1076. Menos DG. ¿Cuánto mide DG? DG mide lo que mide la distancia FG por 2. Entonces, FG, ¿dónde la tenemos? FG está aquí, mírenla acá. Entonces, 2 por 2,7528. Listo. Entonces, este valor es igual a restar 7,1076 menos 2,7528 por 2. Entonces es igual a restar 5,5056. Listo. Ahora ya con esta información podemos contestar. Listo. Entonces debe restar un número entero con un natural, no, porque en esta resta no tiene ningún número entero. Dice, dos números racionales que da como resultado un número irracional. Ah, bueno, coloquemos aquí cuánto da. Entonces, 7,1076 menos 5,5056. Entonces, eso nos da un resultado de 1,602. Listo. Entonces, un número entero con un número natural que da como resultado un número entero
Entonces, esta no es. Dos números racionales que da como resultado un número irracional. Esta tampoco es, porque no nos da un número irracional. Recordemos que los números irracionales son tales como pi y Euler. O sea, son números que no se pueden escribir como raíz o como cociente o como fraccionario. Listo. Dos números racionales que da como resultado un número real. Este sí puede ser, porque los números reales serían todos. Y el número racional sería el que se puede expresar como un fraccionario o una raíz. Y miremos, un número racional con un irracional no. Esta no es porque aquí no tenemos ningún número irracional. Entonces la respuesta correcta es la respuesta C. Y listo muchachos, así terminamos de hacer este ejercicio. Espero que les haya servido. Adicional, les recomiendo que se suscriban a este canal, nos dejen en sus comentarios qué otros temas quieren que nosotros les expliquemos, que hagamos videos. Entonces, espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase.